Hola, buenos días. Nuevamente reunidos ya estuvimos hablando un rato con la iglesia eh, y quería hablarles sobre la carta. Vamos a empezar a estudiar la carta de Pedro. Nosotros la semana pasada que no hubo grabación, lo que hicimos fue leer la carta en dos versiones diferentes y siempre hacemos eso cada vez que vamos a iniciar una enseñanza. Porque es importante conocer el contexto completo de lo que la carta dice y no porcionarlo hasta que no hayamos visto todo el contexto. De acuerdo con lo que dicen la mayoría de los estudiosos, esta carta, la primera carta de Pedro, fue escrita probablemente después del año 64 o porque después del año 64 empezó la persecución de los cristianos, ya no solamente, no eran de los judíos, de los cristianos específicamente, por el emperador Nerón, por el Imperio Romano. Así que si ustedes leen la carta y en la parte, al final, ustedes leen que Pedro estaba en Babilonia. Babilonia era el nombre clave para los judíos que estaban siendo perseguidos para referirse a Roma. Ustedes lo pueden ver perfectamente en Apocalipsis. Ya nosotros estudiamos Apocalipsis y sabemos que en Apocalipsis se puede ver cómo se refieren a Roma como la Babilonia, la ramera, etcétera, etcétera. eh, que es como el de sistema romano de trato hacia las personas. Entonces, por esa razón lo más probable es que Pedro estuviera en Babilonia cuando le escribe a las iglesias en Galacia. Vamos a empezar a mirar desde el primer versículo, porque el primer versículo tiene cualquier cantidad de cosas que nosotros debemos aprender. Entonces, acompáñenme, por favor. Primera de Pedro, aquí está. Entonces dice Pedro, apóstol de Jesucristo, tal cual dice. Pedro, apóstol de Jesucristo. A los expatriados. Ok, esta palabra expatriados es diferente a la palabra apátrida. Expatriados es a aquellos que no están en su patria, que no están en su pueblo o no están con su pueblo. Uno podría entender esto de expatriados de dos maneras. La primera es los judíos o los israelitas que fueron dispersados o salidos de Jerusalén o que estuvieron siendo perseguidos y fueron expatriados. ¿Por qué? Ahora, aquí habla de la dispersión. Estos expatriados son las personas que pertenecen a la dispersión. ¿Ok? Dispersión es una palabra que puede significar dos cosas. Yo los disperso, alguien los dispersa a la fuerza o se dispersan porque alguien les dice. Por ejemplo, cuando un comandante de una escuadra o de un pelotón o de una compañía dice dispérsense, significa váyanse hacia diferentes lugares porque entre menos estén juntos, más difícil para el enemigo atacar. Esa es una orden que se le da a las personas para que se dispersen. Otra es que llegue una gran invasión y haga que las personas se dispersen, o una gran persecución y las personas se dispersen. Ok, yo tomo esta palabra dispersión acorde con lo que dijo el Señor Jesús que pasaría cuando llegara el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Si ustedes no recuerdan, quiero llevarlos a Hechos capítulo 1.
están viendo la lectura. Sí, señor. Ok. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús les dice en el versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso pasó en Pentecostés. Y luego el Señor les dice, y ustedes me serán testigos primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, es una orden de parte del Señor que cuando el Espíritu Santo llegara, ellos tenían que dispersarse para llevar el mensaje del Evangelio. Por eso yo creo, es mi opinión, que esta dispersión que está aquí empezó desde el momento en que ellos recibieron el poder y empezaron a ir a todas partes del mundo a compartir el Evangelio. Ahora, ¿cómo fue que esto sucedió? Bueno, eso lo vamos a ver otra vez con hechos, pero quiero que primero lo veamos en la carta. Dice, a los que no están en la patria, los que son extranjeros, los que son peregrinos, que son de la dispersión y que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ok? Ahora quiero volver otra vez ir hasta donde estamos en la promesa del Espíritu Santo. Y quiero que recuerden esto que pasó cuando el Espíritu Santo les dio que hablasen en otras lenguas. ¿Lo están leyendo? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hablaba. Y moraban entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Por favor, eso es exactamente igual a lo que dice aquí. Y, perdón, ay, no, me fui, perdón. Es exactamente a lo que dice aquí, hasta lo último de la tierra. Entonces, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, lo que están haciendo, lo que está haciendo el Espíritu Santo es mostrar a todos en lenguas que las personas debían ir a todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo iban a ir los discípulos que estaban ahí, esas 3000 personas, cómo iban a llevar el mensaje del Evangelio? ¿A dónde? Oh, miren lo que dice aquí. Eh, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, arriba, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, fueron a todas estas partes. Pero la carta que escribe Pablo es para esta región Capadocia, Ponto y Asia. Eso es lo que dice aquí. La dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok. Todos acaban de leer bien, acaban de darse cuenta de las palabras. Sí, señor. Cambiemos al mapa. ¿De qué está hablando? Está hablando que Pedro está aquí en Roma. Y desde Roma, Pedro envía una carta. ¿A cuáles regiones? Ponto, Frigia, Capadocia, Asia y Panfilia y Bitinia. O sea que Pedro está enviándoles una carta a estas personas que se encuentran en Asia. En ese tiempo se llamaba así. Asia se llamaba la región donde estaba Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Mileto. Bitinia, donde estaba Heraclea. En el Ponto estaba Sinope, en Capadocia se encontraba Crearca y también estaba Tarso, en Panfilia estaba Lastra, Tíos y Derbe,
y a Panfilia le pertenecía Chipre. Estas eran subregiones. Comágene, Bitinia y Chipre eran subregiones. Pero todo esto pertenecía a una sola región a la cual Pedro le está escribiendo. Y muy probablemente en esta región había una gran persecución, no solamente de judíos que venían desde Jerusalén, sino también desde la misma Roma. Por eso yo creo que esta carta fue escrita algo como en el 65 o algo así. Esa es la razón. ¿Ok? Bien, volvamos a la escritura. ¿Alguien quiere leer, por favor, lo que dice en la parte de arriba? ¿En, Al- en dónde? En la escritura dice salutación. no, en la parte de arriba donde está mi imagen, arriba de Ok, la, dice, oh Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses o para que lo estimes? adivinen dónde encontré eso. Eso es Antiguo Testamento. La pregunta es, Salmo, oigan, Salmo. exacto, muy bien. Una pregunta, No, yo creo que nosotros, como, ¿por qué pensar, por qué soy digno de que tú, el Dios todopoderoso, todo sapiente, etcétera, pienses en mí? Ahora, la palabra aquí pensar en mí es no es, sí, me acordé. No, 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 pienses. Pienses es cuando tú te concentras en alguien. ¿Qué es el hombre para que Dios, el poderoso, el todopoderoso, se concentre en uno? Y vamos un poco más allá, para que lo ames, para que lo tengas en la estima en la que nos tiene. ¿Qué responderían ustedes? Yo respondería no pensando en Patricia, sino como en el hombre como tal. No, Pues no, el piensa en Señor lo... Patricia. No, pues no. ¿Qué es Patricia Por para que Dios se concentre en Patricia o para que la estime? Yo hechura dale. de él, hechura de él. La Yo, verdad, yo he hecho muchos programas y ya ni siquiera me acuerdo de ellos. Y fueron hechura mía. No, pero es que nosotros somos Y los todo, cosas. le digo una cosa más, todos los programas que yo hice, todos hacían lo que yo les decía que hicieran. Ninguno me desobedeció, ninguno me negó, ninguno dijo no me interesas, ninguno dijo soy ateo, no, no, ateo no sería, alucho. No, ninguno dijo eso. Ninguno se rebeldizó. Todos fueron muy responsables de hacer lo que yo les dije que hicieran. ¿Qué es Lucho para que Dios se concentre en mirarme a mí? Y peor todavía, o mejor todavía, para que me estime. La respuesta de este lado para allá es, no soy nadie para que el Señor del universo me mire. Y mucho menos para que me estime. Y sin embargo, miren lo que dice aquí. Miren lo que dice. Elegido según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Los elegidos fueron elegidos por Dios Padre
santificados por el Espíritu Santo y recogidos a través de Jesucristo. Eso somos nosotros. Los expatriados y dispersados somos elegidos por Dios porque Dios nos eligió. ¿Y qué es el hombre para que Dios esté tan concentrado y lo estime tanto como para elegirnos? Y somos tan orgullosos que somos capaces de decirle, oye, ¿y por qué eliges a unos y a otros no? Ah, como si fuéramos tan justos de que hacemos justicias. ¿Quiénes somos nosotros? Pero Dios nos eligió. Dios nos eligió de una manera increíble. Dios nos eligió, primeramente el Padre nos eligió porque conocía previamente, porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es absolutamente omnisciente y además es absolutamente soberano. Y viendo previamente nos eligió. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo vio previamente? Un momento, ya nos van a dilucidar esa parte. Pero eso fue lo que hizo el Padre, elegirnos. Ahora, si el Dios Padre nos eligió, no eligió simplemente criaturas, porque criaturas ya éramos. Nos eligió como hijos. Eso, mis queridos, es muy, muy diferente. Todas las cosas que existen son creadas por Dios, son criaturas de Dios, con un diseño tan específico por cada una de ellas y por cada parte de cada una de ellas y por cada átomo, si podemos llamar eso, llámenlo como quieran, lo más pequeño, de cada una de las cosas que fueron hechas para completar a ese que fue hecho. Todas las cosas que existen son criaturas de alguien que se esmeró en diseñarlas específicamente para hacerlas como él quiso. Pero solo por el conocimiento previo de algo que no sabemos todavía, Dios eligió a estos expatriados y dispersados. Esto nos lleva a pensar en la palabra expatriado. ¿De cuál patria? Ok, si son los dispersados que recibieron al Espíritu Santo en el día de Pentecostés y que salieron por todas partes del mundo, inclusive a las que se está escribiendo, esas personas llevaban el Espíritu Santo que los hacía hijos de Dios y compartían el reino de Dios. No eran expatriados únicamente como judíos, eran expatriados de su real patria, que es el cielo. Porque a ese reino es al que se les llamó para que fueran y aceptaron ir. Pero a ese reino no se entra si este padre no los elige. Y si los elige, entonces son hijos. Así que estos que no están en esta tierra, pero que no están en su patria, son peregrinos aquí en esta tierra. Uno lo puede extrapolar de los judíos a aquellos que son pertenecientes al reino de Dios. Todos nosotros no tenemos como patria la tierra, sino los cielos a los cuales fuimos llamados. Hijos. Eso es muy importante y ya lo vamos a ver por qué es tan importante. El Padre nos eligió, pero nos eligió
el poder del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos santificación. Esa santificación empezó en el momento en que nosotros empezamos a ser hijos. El Espíritu Santo empezó un trabajo en nosotros para santificarnos, para hacernos santos de Dios, para que nosotros aprendamos a vivir a la manera en la que vive un hijo de Dios. Eso solo se logra con el poder del Espíritu Santo, con el poder que Dios da. ¿Por qué fue que no, o por qué sabemos que es con el poder que Dios da? Recuerden lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles antes de subir. Esperen en Jerusalén cuando yo les mande el poder para que hagan lo que tienen que hacer. No es por su poder, no es por nuestro poder, no es porque seamos mejores que nadie, es porque Dios habita en nosotros y Él es el que tiene el poder para hacernos lo que somos. Poder vivir en este mundo en el que nosotros somos expatriados, peregrinos. Estamos aquí por un tiempo solamente. Un día llegaremos a nuestra patria, los cielos. ¿Maravilloso o no? Ok, mientras estamos aquí en esta tierra, el Espíritu Santo vive con nosotros, vive en nosotros, nos ayuda, nos guía, nos muestra, nos da sabiduría, nos da poder, nos fortalece, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo es? ¿Qué clase de vida es la que vamos a tener que se necesita que el Espíritu Santo nos dé ese poder? Ok, ya el Señor Jesús nos lo había mostrado. El Señor Jesús es el ejemplo. Hay dos cosas en la vida de un cristiano que nosotros deberíamos hablarle a las personas cada vez, escúcheme bien, cada vez que nosotros le compartimos el reino de los cielos a las personas y le mostramos el evangelio de Dios, necesitamos guiarlos a que miren el ejemplo del Señor Jesús. Dos cosas enseñó el Señor Jesús, las cuales Pedro recuerda aquí. Una dice para obedecer. Es que el Señor Jesucristo es el Señor. Nosotros obedecemos lo que Él dice porque Él es nuestro Señor. Nos rescató. Él dio su vida por nosotros. Tiene el derecho porque pagó con su vida por el pecado nuestro. Por lo tanto, tiene el derecho de decirnos lo que debemos y no debemos hacer. Porque hay que tener pena porque yo hago lo que el Señor dice. Cuando alguien del mundo te diga que, oye, sí, yo lo hago porque mi Señor me dice, con total y absoluta tranquilidad, porque el Señor dijo, si tú me reconoces, yo te reconoceré. Y como queremos ser reconocidos como hijos de Dios, reconozcamos quién es el Señor de nuestra vida. Es nuestro hermano mayor, nuestro amigo, nuestro Señor. Pero no solamente debemos decirle a las personas si están dispuestas a obedecer al Señor Jesús, el Cristo. Hay que decirles que hay una cuota de sacrificio por los demás. Esa palabra yo estuve muy, me tuvo pensativo varios días, ser rociados con la sangre. Entendía el sentido porque yo pensaba que aquí estaba hablando de la salvación por la cual, por la sangre que fue rociada como el nuevo pacto. Pero no tenía mucho sentido porque ser rociados con la sangre de Jesucristo después de obediencia, no. El derecho hubiera sido ser rociados para tener la salvación y luego
obedecer o para tener el pacto y luego obedecer. Pero después recordé, la sangre que fue rociada en el Antiguo Testamento, primero el el macho cabrío o el cordero tenía que morir, sacrificarse por. Así que este obedecer, perdón, este ser rociado después de obedecer, significa que no solamente es obedecer al Señor, sino que además nosotros debemos tener una cuota de sacrificio por aquellos por los cuales el Señor roció su sangre. Es la cuota que también nos corresponde. Nosotros fuimos rociados, así que debemos rociar. Entonces, al ser rociados con esa sangre, lo que nos está diciendo es la cuota de sacrificio del Señor Jesús es la misma cuota de sacrificio que tenemos nosotros por aquellos que todavía no lo conocen a Él. Así que fuimos elegidos para ser santos, para obediencia y para sacrificar nuestra vida por la vida de otros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la regla del cristiano. Y la manera en que Cristo nos amó fue con su sacrificio. No nos dé pena sacrificar tonterías de esta tierra, porque recuerden que esta tierra no es nuestra tierra. Vivimos en ella, pero lo que está aquí, está aquí. Como dicen los americanos o los norteamericanos, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues lo que pasa en este mundo se queda en este mundo. Nosotros no somos de aquí. Tal cual como la gente va a Las Vegas a hacer las cosas que quieran hacer en esa ciudad y luego cuando salen lo que quedó en Las Vegas se quedó en Las Vegas, ok, igual nosotros. Lo que hacemos aquí se va a quedar aquí. Lo que ganes aquí se queda aquí. El reconocimiento, eso es otra cosa. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Estamos entendiendo quiénes somos, cómo somos, qué, por qué estamos aquí, etcétera, etcétera? Genial. Elegidos por Dios Padre para ser santos, ser santificados, vivir en santidad, vivir como el Dios quiere que vivamos, vivir siendo para Él, con el poder del Espíritu Santo, para obedecer a Jesús y sacrificarnos por los demás. Claro, claro. Y solamente son 2 versículos. Es que, ¿cómo un pescador puede decir tanto en tan poco? Porque el Espíritu Santo es el que habla. Vaya, muy bien, ok. Sigamos, sigamos. Una Vamos, anotación, anoten. ese, esa figura de rociados fue lo que pasó cuando Jehová Dios decidió que el pueblo de Israel fuera su pueblo. ¿Mm? El Así es, objeto fue el objeto del pacto. Lo que así quiere es, decir, lo que quiere decir es que ya en este momento esa rociada no solamente es para Israel, ¿sí? así es, Ya la promesa no solamente es para ser el pueblo elegido, el de Israel, sino que ya hay una implicación que va a todos los de la tierra, a todos los pueblos de la tierra. Aquí se levanta la restricción del pueblo de Israel. así es. Ok, ahora vamos a mirar una parte que es muy interesante. En cuanto a esta anotación de mi tío, hay una cosa interesante. Recuerden, Pentecostés era la fiesta de Shavuot cuando ellos reciben las leyes y se convierten en pueblo. Igual lo que está diciendo mi tío es, esa sangre establece que Dios nos establece a nosotros
como su pueblo. Y por eso en la cena que el Señor estableció, dijo, la sangre del nuevo pacto, para anotar a la anotación. ¿Está bien? Ok, continuemos. Ahí me responde. Sigue diciendo Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús Cristo, que según su grande misericordia. Ok, ahora vamos a entender la parte de elección. La palabra es misericordia. El Padre por su grande misericordia. Ahora podemos entender esta elección fue por una misericordia de parte de Dios. Por la misericordia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dice, ustedes fueron elegidos por su grande misericordia. Y ahora describe el proceso que el Padre siguió. Primero, nos hizo renacer un nuevo nacimiento, un nuevo ADN, una nueva manera de existir por misericordia. Fuimos elegidos para ser renacidos con un nuevo ADN. Ese ADN es el ADN de quién? ¿Quién dio ese ADN a nosotros? Dios. Dios Padre. ¿Quién? Cristo, Jesucristo. Jesús. El Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos hace, mírenlo aquí, ¿lo están viendo? ¿Ven la flecha? ¿Ven la flecha? Sí, Señor. Sí, respóndame sí, no, bueno, porque para mí es importante que ustedes no me digan es el Padre, el Hijo, no, dígame dónde se encuentra eso. Se encuentra aquí dice, en santificación del Espíritu. El Espíritu es el que nos hizo renacer, el que nos dio un ADN diferente. ¿Por qué fue eso? Por su grande misericordia, por el amor de Dios por nosotros. Para una esperanza viva. Ok, entonces tenemos una esperanza, pero no es una esperanza como cualquier otra esperanza. Esta es una esperanza viva, lo cual significa que está pronta, que todo el tiempo está siendo dada. No es una esperanza de un momento, es una esperanza que vive y como el que la dio es eterno, esa esperanza vive eternamente. ¿Y cómo sabemos que tenemos esa esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Jesús resucitó de los muertos, aquí dice, nosotros tenemos esa esperanza. Sabemos que Jesús resucitó, entonces nuestra esperanza no está centrada en un hecho utópico. Ese hecho de que tengamos vida eterna no es algo utópico, no, es que el que procuró eso por nosotros, sabemos con testimonio de todo el mundo que Él es nuestra esperanza. Su resurrección marca la prueba final para entender que así como Él resucitó y tiene vida, nosotros también tenemos vida. Y por lo tanto, nuestra esperanza es una esperanza vital. Pero ahí no queda.
esa esperanza nos lleva a una herencia, aquí lo ven, para una herencia que tiene tres marcaciones increíbles. No se puede corromper, no se puede contaminar y tampoco se puede marchitar o ser marcesible, no puede. Por lo tanto, es una esperanza viva, eterna y jamás, jamás esa esperanza, bueno, la esperanza va a llegar un momento en que se va a cumplir, pero digo, jamás esa vivencia de la esperanza va a morir. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia que vamos a recibir. Y esa herencia nunca se degradará. Esa herencia es una herencia eterna y que además de ser eterna, permanece en el tiempo incólume. Nada la puede quitar, nada la puede tocar, nadie la puede quitar, nadie la puede contaminar y por sí misma nunca se degradará. Estamos muy acostumbrados a este mundo donde todo pasa. Todas las cosas pasan. La herencia que tenemos no la podemos imaginar muy bien porque es que no conocemos nada que sea eterno y no se degrade. Pero la esperanza está viva porque esa herencia es absolutamente incólume. ¿Dónde está la herencia? Está reservada en los cielos. Esta herencia que tiene estas tres cosas está reservada en los cielos para nosotros. Para nosotros, eso está reservado en los cielos. Yo quiero que vean qué cosas son las que tenemos nosotros como misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué fue que fuimos elegidos? Bueno, esa elección fue por misericordia. ¿Quieren saber qué significa la presencia de Dios? Que Dios nos amó desde antes de que el mundo fuera fundado. Y Dios, desde antes de que fuera fundado, Dios dijo, ¿quién es el hombre para? Es que yo lo quiero. Pero ¿quién es el hombre para que lo estime? Es que yo quiero estimar. Y Dios eligió, por su amor, por su misericordia, cogernos. Y al escogernos, nos dio una nueva vida, un nuevo ADN, nos hizo una nueva criatura. Y a esa nueva criatura nos dio una esperanza, pero no una esperanza cualquiera, una esperanza basada en un hecho que es absolutamente real y comprobado. No existe en la historia del hombre. Escúcheme bien, no existe en la historia del hombre un hecho más comprobado que la resurrección de Jesús. Así que por mucho que tú seas incrédulo, y te estoy hablando a ti, a los que no pertenecen a la iglesia, por mucho que tú seas incrédulo, puedes investigar todo lo que quieras, que no existe un hecho en la historia que esté más comprobado, legalmente comprobado, que la resurrección de Cristo. Y por ese hecho comprobado, todos nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna, de una herencia que nos fue dada en los cielos. Por esa razón es que somos expatriados, porque la herencia nuestra no es ahora, es en el cielo. Y el cielo es nuestra patria. Es nuestra patria. Ah, pero entonces no soy colombiano. Claro que eres colombiano. Ah, pero entonces no puedo colocar la bandera de Colombia. Claro que puedes colocar la bandera de Colombia. Y claro que puedes ponerte la mano aquí. Claro que puedes cantar el himno. Hombre, por favor, eso no tiene nada que ver con el hecho del cielo. Mientras tú estás aquí, tienes que vivir aquí.
y hacer lo correcto aquí, como lo hizo el Señor Jesús. Óyeme, tu maestro no ha dado la plata para el templo. Mira, Pedro, saca las monedas de la boca del pez y págale por ti y por mí. Mientras el Señor vivió en esta tierra, Él cumplió con la ley. Yo no vine para no cumplir, no, yo vine para cumplirla. Nosotros también estamos en esta tierra para ser ejemplo, ejemplo, tal cual como el Señor Jesús fue nuestro ejemplo. Dejémonos de tonterías con cosas tan vanas como esas cosas que nos enseñan. No, 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 hombre, vivamos libres. Eso fue ganado, esa libertad fue ganada, costó. Ok, listo, sigamos. Ustedes, los elegidos, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oh, ¿qué está diciendo? ¿De dónde es ese poder de Dios que nosotros tenemos? ¿De dónde es ese poder? El poder del Espíritu. Ciertamente, Dios vive en nosotros y es el poder que nos guarda, que nos protege. Nosotros vivimos por el poder de Dios, porque le hemos creído. Cuando creemos en que no es nuestra fortaleza, sino el poder de Dios, el que obra a través de nosotros, entonces nada, absolutamente nada, puede oponerse al poder de Dios. Cuando actuamos en nuestro propio poder, cualquier cosa nos puede derrumbar. Pero en el poder de Dios haremos grandes cosas y aún mayores que la que el Señor Jesús hizo. No lo digo yo, lo dijo él. Mi Señor dijo que nosotros podríamos hacer cosas mayores cuando recibiésemos el poder. Y ese poder es el Espíritu Santo en nosotros. Dios mismo viviendo en nosotros. ¡Wow! Cuando nosotros dimensionemos eso, va a ser algo fantástico. Fantástico. Perdón. Poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser manifestada? En el último tiempo. Esto de en el tiempo postrero es cuando el Señor Jesús venga. Entonces, esta salvación nuestra está lista para ser manifestada. Será mostrada a todo el mundo. La salvación será mostrada a todo el mundo cuando el Señor Jesús venga. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Así que hasta aquí podemos entender que nuestra salvación, nuestra elección, nuestro renacimiento, nuestra esperanza y nuestra herencia es por la misericordia de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Es por su grande misericordia. No es porque seamos buenos, porque no vayamos a cometer pecado, porque seamos mejores que otros. No, quitémonos esa idea de la cabeza. Nosotros, hombres, ¿quiénes somos nosotros para ser vistos, ser tenidos en cuenta por Dios y ser estimados por Él? No somos nada, pero somos todo porque Él nos ama. Por su misericordia somos todo. Esa es una bendición muy grande. Ok, pasemos
a la siguiente porción. ¿Qué hora es? Ok. Es importante una pequeña, tengan un poquito más de paciencia. Esta es importantísima. Entonces dice, y este es el motivo principal de la carta, en lo cual, o sea, en esta salvación es la suma de todas estas cosas que hemos visto, el renacer, la vida en santidad, la herencia, todas estas cosas significan la salvación. La gran mayoría de las personas piensa que la salvación es únicamente cuando uno le dice al Señor, Señor, tú eres el Señor de mi vida. No, no. La salvación es una eternidad al lado de Dios. Empieza con el renacer, pero nunca termina. Por eso cuando una persona renace, cuando una persona, Dios viene a vivir en esa persona, ese vivir es una vida eterna. Nadie lo puede quitar, nadie lo puede controvertir, nadie lo puede sacar, porque es Dios mismo el que decidió por misericordia vivir en nosotros. Ok. Dice, en eso es donde nosotros debemos alegrarnos. Aunque podemos estar gozosos, aunque por, primero, un poco de tiempo, segundo, como es necesario, y tercero, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ok? Wow, ¿cómo así? Pero somos hijos de Dios. Sí, los hijos de Dios, recuerden, vienen a obedecer y a ser rociados, a tener que sacrificar su vida, como lo hizo el Señor Jesucristo, para que nosotros entendiéramos, para que otros entiendan cuál es la salvación que tenemos nosotros. Renacer, vivir y la herencia. Pero para eso nosotros tenemos que vivir en esta tierra un proceso de santificación acompañados por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, quien nos va a fortalecer, a llevar, a guiar, a mostrar lo que tenemos que hacer. Sin embargo, nosotros debemos recordar esta expresión mediante la fe. Y resulta que nosotros tenemos una fe muy, muy pequeña, más pequeña que la de un grano de mostaza. Subatómica, podemos decir. Pero a medida que el poder de Dios va actuando en nosotros, nosotros vamos creciendo en esa fe. Quiero recordarles un momento crítico de Pedro. Pedro, ¿me ágape? Claro, Señor, tú sabes que yo te fileos. Ah, Pedro, ¿me ágape? Señor, tú sabes todas las cosas. Claro, yo te fileos. Pedro, ¿me fileas? Señor, te fileo. El amor con Dios empieza en un fileos, pero algún día termina en un ágape. Ese proceso de llegar de fileos a ágape requiere pruebas, no para Dios, pruebas de la fe nuestra para nosotros, los que tenemos que aprender a amar como Dios ama o como Dios nos ama, tanto como para colocar el Espíritu Santo para que nos enseñe a amar. Y la manera son las pruebas, igual que el Señor Jesucristo pasó por ellas.
Por lo tanto, las pruebas de la fe debemos aprender que primeramente son temporales. Son temporales, igual que todo lo que pasa en este mundo. Son temporales. Son necesarias porque no podríamos crecer en nuestra fe, en nuestro creer en el Señor, en creer que Dios tiene el poder y la fortaleza para llevarnos, si nuestra fe no fuera probada. Son necesarias y definitivamente provocan aflicción. Definitivamente te van a doler. La obediencia implica dolor, porque cuando yo obedezco a otro, estoy desobedeciendo mi ego. Y a mí me duele cuando yo desobedezco mi ego y no se hace lo que a mí me parece que debe pasar. Por eso, la prueba tiene que suceder en nuestra vida, de manera que crezcamos en esa convicción de que hacerlo a la manera de Cristo es la mejor manera y no la manera nuestra. Y vamos a caer, sí. Y tu fe se va a ver, o vas a pensar que tu fe se va a ver disminuida, sí. Y vas a pensar que le fallaste, sí. Y con cada una de esas cosas, con cada una de esas aflicciones, tu fe será fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué sé yo eso? ¿O saben por qué debemos saber eso? Bueno, porque aquí dice, para que sometida a prueba su fe, tu fe, la mía, está sometida a fe. ¿Cómo es que se prueba esa fe? Esa fe es mucho más preciosa que el oro. Ay, Dios. El metal que siempre se ha considerado el más precioso y no le llega ni a las corvas a nuestra fe, a lo que nosotros tenemos como convicción, a nuestro amor. Ese oro debe ser, es primero que todo, perdón, aquí dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así es. Así es. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego y con más fuego y se va quitando cada vez que le echan el fuego, cogen con un cepillo y lo van raspando para ir quitándole la impureza como nuestra fe. Tenemos una fe basada en muchas cosas tontas de nuestra vida pasada, tradiciones, enseñanzas, eh, estudios y un montón de cosas que nos han mostrado como si fuesen ciertas, pero que no lo son. Tienen que ser quitadas y para eso son las pruebas, para quitar las cosas que no sirven. Hay que celebrar el Día de los Muertos. Hace poco. ¿Quién dijo eso? Lo hablábamos. Hay que celebrar el Día de los Muertos porque los muertos llegan en el equinoccio, en el solsticio, perdón, en el equinoccio, creo que es, sí, en el equinoccio de invierno. Llega, es el punto donde la muerte y la vida se conjugan y no sé qué cosa. Hombre, por favor. Un cristiano haciendo ese tipo de cosas cuando lo que tenemos nosotros es una esperanza viva, es la vida lo que nos motiva. No, eso no sirve. No sirven todas esas cosas que solamente se refieren a la muerte. Para nosotros lo importante es la vida. Hay que desecharlo. Y para eso hay que pasar por pruebas. Y cuando nos damos cuenta de cuán vanas y vacías son ese tipo de celebraciones, empezamos a mirar hacia Dios y decirle, gracias, gracias por enseñarnos y no dejarnos en esa ignorancia.
Y te van a decir, ¿ya tú no celebras eso? Pruebas. ¿Pero por qué? Miren lo que va a pasar a medida que vamos creciendo en esa santificación por el poder del Espíritu Santo. Entonces sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra. Ah, ok. Entonces mi familia me va a honrar, mis amigos me van a glorificar. Si fuera eso sería lo más absurdo del mundo. No, no, no. Esta alabanza, gloria y honra será cuando sea manifestado Jesucristo. Que esto es lo mismo del tiempo postrero que está aquí, es cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben lo que eso significa? Les voy a decir lo que eso significa. Perdón. Significa que el fin de la fe es la alabanza y gloria y la honra que el Señor Jesús nos da. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿Ustedes creían que era la alabanza, la gloria y la honra de alguna persona? No, 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 no. Cuando cada prueba nos va llevando a esta persona que debemos ser delante de Dios, como el Señor Jesús, el que va a decir, yo te alabo, yo te glorifico, yo te doy honra, es el Señor Jesús. ¿Y cómo va a hacer eso? El día en que nosotros estemos en su presencia. ¿Vamos a morir en esta tierra? Sí. Pero escúchenme, la muerte será solamente un paso para encontrarnos cara a cara con el Señor que nos va a venir a recoger. Y entonces el Señor dirá, siervo fiel, lo poco en esa tierra te he puesto, sobre lo mucho te voy a poner. Y nosotros muriéndonos por en bien, porque nos alaben en esta tierra por ser reconocidos. Comparemos entre lo cualquiera de que nos pueda a nosotros llevar a tener una gran reconocimiento al hecho de que cuando el Señor se encuentre con nosotros pueda decir, buen siervo fiel, camine mi hermano, vamos a tu morada. A dejar acá. A los que no están en la iglesia ahora, en la grabación, y que lo están viendo después, yo, por favor, revisen sus vidas. Hay alguien que murió por ustedes, así como murió por nosotros. Alguien que vale la pena conocer. Alguien por quien vale la pena sacrificarse. ¿Sabes dónde lo podemos encontrar? En el que está al lado, en aquel que sufre, en aquel que está desviado, en aquel que no sabe qué pasa con su vida. Porque Dios se preocupa por ellos. Nosotros nos podremos preguntar, ¿quién es el hombre para que Dios haga eso? Y respondemos nosotros, diremos, nada. Pero Dios responde, el objeto de mi misericordia. Un abrazo para todos.